Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a un Jaguar de Star Wars. Son los que capturan a R2 y a C-3PO. Este, espero que les guste. Mide 28 centímetros de alto. Los ojos me encantaron. Vean. Espero que les guste. Bueno, yo sé si son fanáticos de Star Wars, ya saben quiénes son. Este, y espero que te gusten esta colección que hice de Star Wars. Y a continuación daré la lista de materiales que vamos a necesitar. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me deje crecer más y me siga recomendando. Espero que te guste mi tutorial porque este es muy sencillito. La verdad es muy sencillito, pero te va a gustar. Y sirve que pues si necesitas hacer el cuerpo para otro muñeco o la batita, te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces, a continuación doy la lista de materiales. Ok, ¿vieron que hice un Jaguar? Es un personaje importante en la de El regreso de Jedi. Bueno, a mí se me hace importante. Bueno, de hecho es en la de Star Wars, en la primera, bueno, no en la primera, en la Guerra de las Galaxias, cuando antes era la primera de la trilogía. Ahora no recuerdo muy bien cuál es, qué número es, pero son los que capturan a C-3PO y a R2 cuando huyen de la nave donde estaba la princesa Leia. Ok, el cuerpo es color negro, la vestimenta es este tono de café y el café oscuro lo voy a usar para las carrilleras que traen encima. Voy a utilizar estos dos botones en amarillo. Si ustedes los pueden conseguir de 1.5 centímetros es mejor. Yo nada más los tengo de 1 centímetro, pero sí es importante el color. En este caso sí, porque nada más se les ven los ojitos, no se le ve nada. Pensé que eran color rojo, pero no, son amarillos. Entonces, voy a hacer el patrón, todavía no lo empiezo. Y entonces, voy a comenzarlo y espero que me quede. Ustedes ya vieron el resultado. Una disculpa de ayer, no tenía ganas de hacer nada. Me sentía muy triste, pero ya estoy mejor. Bueno, estoy un poco triste, pero pues ni modo. Así son las cosas y necesitamos seguirle. ¿Ok? Espero les siga gustando mis tutoriales y y que ya no haya más inconvenientes. ¿Ok? Entonces hago el patrón. Realmente yo lo imagino en mi mente cómo lo voy tejiendo y lo voy anotando. No hago dibujos, como ven, yo no hago dibujos. Sí hago un tachoneadero, pero así los voy haciendo, ¿sale? Entonces me concentro, me inspiro y comenzamos el tutorial. Ok, lo que me faltó mencionar es que voy a utilizar un gancho del número 3 y voy a utilizar fieltro color blanco. Me está diciendo mi esposo como que ve muy pequeños los ojos del Jaguar. Voy a ver, si no, vamos a tener que utilizar estambre amarillo para tejer los ojitos, ¿ok? Pero eso ya, lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Ok, el bracito. Ok, pues como siempre. Empiezo a hacer la manita y termino haciendo las patitas, perdón. Así me da. Ay, perdón. Ok, para la manita vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5,
y 6. Y no, y empiezo bien, pero no sé por qué de repente me emociono y ya estoy haciendo la pierna. Entonces ahora me pasó lo mismo. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Ujú. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Yo saben qué creo que es aquí. Aquí es donde siempre me emociono y sigo. Porque en la vuelta 3 siempre les digo, un punto, un aumento. Y no, o sea, de la vuelta, aquí en la manita es de la vuelta 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto. Aquí es donde digo, me emociono y doy la siguiente, la indicación de la piernita. Pero no, en la mano es de la 3 a la 6, punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Bueno, ya voy en la última. Así. Cierro. Y de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Las tejo y regreso. Bueno, de hecho, pues ya rematamos y hacen la segunda manita. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 15, punto por punto, lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya terminé los dos bracitos. Y ahora sí, vamos a seguir con las piernas. Este muñeco, todo el cuerpo va de negro. Ay, ya lo sé. Saludos, Claudia. Tengo una amiga que se disfraza de este muñeco y de veras que es increíble, que su disfraz está increíble. Bueno, vamos a comenzar con 2 cadenas. No estaba tosiendo, nada más empecé el video y empecé con la tosedera. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto, que en esta ocasión va a ser un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, tejo 2 puntos bajos, no, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a tejer. Dejen prendo la luz porque está nublado. Vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok,
En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, pero tomando el punto completo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Y hago una disminución. Tres veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Así. Lo tejo. Cuando terminen, si es tu primer piernita, sí puedes rematar. Si es la segunda, no remates, porfa. Entonces, de la 10 a la 18, rematas si es tu primer pierna. Si es la segunda, no remates, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. A veces me pregunto por qué si hago las mismas cuentas, no me salen del mismo tamaño. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿No? Y se ve una más grande que la otra. Miren. No sé. Siempre. Y siempre me pasa eso. No sé si porque tengo que rellenar más. Y eso estira el tejido. No sé. Pero siempre me pasa eso. Ok. Para unir las piernas. Ya que tengan las dos piernitas, vamos a hacer esto. En la vuelta 19 voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a alinear. Clavo y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ay, perdón, y 15. Y aquí tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos en la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, 3. Y luego voy a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio de donde estaban las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y vean. Vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 21 y 22, punto por punto. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 24 a la 27, dejen marco, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 24 a la 27. ¿Sale? Aquí sí marco porque me pierdo por el color negro. Entonces, sí les sugiero que marquen porque sí, está muy complicado en tejer en negro. ¿Sale? Entonces lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco. Ok, de la 29 a la 31, punto por punto. La tejo y regreso. Ok, vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Creo que es lo más fácil y no les cuesta mucho rellenar el muñeco. Ok. Ok. Vamos a tejer la vuelta 32. Y va a ser una cadena, 2 puntos bajos y voy a unir los brazos. Lo atravieso y vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y agarro el otro brazo.
lo parto a la mitad y lo atravieso. Y son 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 34. Hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, luego un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ya vieron? En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. Ay, perdónenme, es que no veo. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay. La cierro y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejemos punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, 4. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 39 va a ser una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Ok. De la vuelta 40 a la 50 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Si se fijan, estoy haciendo más pequeña la cabeza.
porque como lleva capucha, voy a ver qué tal me queda. Entonces, de la vuelta 50 a la... No, de la vuelta 40 a la 50, voy a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, en la vuelta 51, vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 52 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. A ver, ahí está. Ok. Lo tejemos y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 53, miren, ya rellené y puse el palito que sostiene la cabeza. Es una banderilla. Si es para un niño pequeño, le pones una barra de silicón duro. Si no, no le pongas nada. Y vean, y la corté al tamaño. La atravieso y la pego por dentro. Entonces, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ahí está. Ok. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Vayan llenando la cabecita conforme vayan tejiendo para que no les cueste trabajo que quede dura. ¿Ok? ¿Sale? Ok. En la vuelta 55 voy a hacer un punto un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 56 es la última. Vamos a tejer pura disminución. Son 6 disminuciones. Ay, espérenme. Así. Ay, espérenme. 6 disminuciones. Oh. Ahí está. Y dejamos estambre, rematamos, pero dejamos estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Lo tejo. Dejen, quito esta marca. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Oigan, y me gustó más el tamaño de la cabeza. Se ve más proporcional. Yo creo que la voy a hacer a partir de ahora así de ese tamaño. Porque sí se ve mejor. Aunque se ven cabezones, se ven hermosos, pero sí como que se ve mejor con este tamaño. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer la batita
porque resulta que el muñeco está así. Ay, y bien, ay, bueno. Ayer salí y hubiera comprado botones. Ay, y no se me ocurrió. No, de veras que no se me ocurrió. Y comprar botones más grandes. Así. Ok. Aunque me gusta cómo se ven. Pero, ok. Esto es todo el muñeco. No hay pierde. Lo chistoso es lo de afuera, que es la batita. Bueno, me va a decir mi amiga, no es batita. Entonces, pues yo le puse bata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 28 cadenas. Hoy, espérenme. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las tejo y regreso. Ok, ya las tengo. 28 cadenas más una. Y entonces vamos a necesitar 4 contadores de vuelta. 1, 3 y 4. Vamos a tejer. A partir de la segunda cadena, tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Un aumento y marco donde está el aumento. En medio del aumento. Luego tejo otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y un aumento. Y vuelvo a marcar en medio del aumento. Así. Y luego voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy trabajando chaparra. 6, 7, 8. Perdónenme, es que le digo a mi perrita. Luego es un aumento. Marco en medio del aumento. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago un aumento. Lo marco en medio y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Giro y voy a tejer una cadena y tejo punto por punto hasta donde está la marca. En cada marca voy a hacer un aumento. Aquí. ¿Sale? Yo lo hago así porque es más fácil y no estás contando. Quito el marcador y lo pongo en medio del aumento. Lo tejo así. En cada marca hay un aumento. Lo tejo de la vuelta 2 a la vuelta 7. Así. En cada marca un aumento. Y subo la marca en medio del aumento. ¿Sale? Entonces lo tejemos y regreso. ¿Sale? Ok. Ya llegué a la vuelta 7. Voy a girar el tejido y voy a hacer esto. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto hasta donde está la marca. No estoy contando. Miren, así. Y llego a la marca.
quito la marca y me voy hasta la otra marca. Espérame que se jala muy feo el estambre y no me gusta eso. Así. ¿Ok? Y tejo otra vez punto por punto hasta la otra marca. Así. Así, punto por punto. Y aquí. Quito la marca y me voy a la otra marca. Y quito la marca. Y voy a tejer punto por punto. ¿Sí? Y así termino. Y así ya uní, vean, las manguitas. Ahora, ¿qué hago? En la vuelta 9 voy a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten hasta donde lleguen. De veras, confíen en mí. No cuenten. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10, giro y voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. De la vuelta 11 a la 25 o 30. Voy a hacerlo a la 25 primeros, pero creo que es a la vuelta 30. Vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo voy a marcar. Entonces, de la vuelta 11 a la 30, o bueno, a la 25, punto por punto. Si ves que tu estambre es más delgado o más grueso, puede que sean menos vueltas o más vueltas, dependiendo de tu estambre. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok, miren. Voy en la vuelta 25, pero sí lo voy a hacer hasta la 30, porque estos se ven hasta como que arrastran la batita. Entonces, seguimos tejiendo. Y vean, parece vestido, pero no. Y van las carrilleras. Y nos faltan las mangas, ¿ok? Entonces, vamos a tejerlo hasta la vuelta 30 y regreso. Ok, miren, en la vuelta 30 sí quedó. Entonces, ya hice una manita. Entonces, vamos a hacer la otra manita, ¿ok? Entonces, vamos a sacar la bata. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas. Voy a jalar. Y me da esto. En esta parte donde se abre el hoyito, aquí hay un punto. Entonces ahí hago esto. Lo jalo y hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Voy a hacer 15 puntos
bajos. Espérenme. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Si te salen 16 puntos por X o no sé, algo te pasó, si pones 16 puntos aquí, pones 16 puntos del otro lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Es hasta donde lleguen. No necesitan contar. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 3 voy a subir y tejo punto por punto. De la vuelta 3 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato y ya quedó la manguita. Y van a comenzar a tejer la segunda manga. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó las dos manguitas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Una cadena y sin soltar las puntas jalo. Es que ya lo había hecho, pero ay, se me olvidó un detalle. Y en la primera cadenita flotante voy a jalar la cadenita, hago una cadena y hago puntos bajos en las cadenitas flotantes. Pero a la mitad del hombro vamos a hacer un aumento. Yo voy a calcular por dónde está el hombro, que es aquí. Me falta un punto más. Y aquí voy a hacer un aumento. Y me sigo punto por punto. ¿Ok? Hago lo mismo y cuando llegue a la mitad del hombro, hago otro aumento. En el hombro del otro lado. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto. Y tejo a la mitad del hombro el aumento. Lo hago y regreso. Ok. En la vuelta 3, giro el tejido y voy a tejer punto por punto. En la vuelta 3, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2 voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. Lo tejo por toda la vuelta. ¿Ok? No hay pierde. 3, 4, 5 y el aumento. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a girar el tejido y subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Espérenme, de la 5 a la
14. ¿Ok? De la 5 a la 14 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, pero espérenme, vamos a marcar. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Entonces, voy a hacer, yo creo, otras 4 hileras más hasta la vuelta 18. De hecho, lo voy a marcar, porque si no, en mi esquema, en mi patrón, hasta la vuelta 18. Es que necesito que esté un poquito holgada. La tejo 4 hileras más y regreso. Pero ya vamos, ya casi queda, miren. Ok, entonces tejemos 4 hileras más, 4 vueltas más de punto por punto y regreso. Ok, ok, miren si quedó. Ok, entonces voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Y ahorita les explico por qué. Vamos a quitarle la bata al yagua. Ok, es que así. Ok, vamos a agarrar la capucha y la voy a hacer así. Voy a marcar en medio con un marcador un contador de cuentas. Entonces, la voy a colocar bien en el punto que era. Ahí está. Agarro 2 contadores más y hacemos esto. 2, 4, 6. Y luego 2, 4, 6. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer otra vez la cadenita que hacemos sin soltar las puntas. Jalo y queda la orejita. ¿Ok? Y aquí, en donde marqué, voy a hacer esto. Jalo y hago hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y voy a tejer hasta esta, ya la quito la de en medio y dejo la que está en la otra orilla y tejo punto por punto hasta la otra orilla. Ok, así. Aquí. Entonces quito esta marca, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Vamos a tejer, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Voy a tejer 12 vueltas y vamos a ver qué tanto queda en la orilla, ¿ok? Tejo punto por punto, son 13 puntos bajos, según yo. Y vamos a tejer 12 vueltas tentativamente, que van a ser como 14 o 15 vueltas. Pero no quiero darles una cantidad y luego que salga con que, ay, no fue tanto. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son punto por punto. Termino, giro y otra vez una cadena y sigo tejiendo. ¿Sale? Y así vamos a hacer la capucha. Ok, miren, llegué a la 12 y efectivamente, todavía no.
Entonces, voy a jugármela. Voy a meter 4 vueltas más. O sea que lleguemos a la vuelta 16. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, 4 vueltas más, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, pues sí funcionó. Entonces voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unir el otro lado. Entonces, vamos a unir. Dejen, agarro la aguja. Ok. Vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. Ok. Agarro la esquinita de este lado de la cachucha y vamos a unir punto por punto y así unimos los dos lados y llegamos aquí a la orillita esta y rematamos. Ok, entonces lo uno y regreso, uno las dos partes, los dos lados, sale y regreso. Miren. Y aquí remato. Y escondo la madeja. Así. Ok. Unimos el otro lado. ¿Sale? Y ya quedó. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y voy a hacer una puntada aquí en el cuello. ¿Ok? Así. Así, y escondo esto. ¿Ok? Casi va tapadita la, la cara. Ok, entonces vamos a pegar los ojitos. Ay, espérenme. Así. Yo los estoy poniendo al tanteo. Pero por lo regular siempre los pongo en el mismo lugar, que es entre la 46 y la 47. Casi por lo regular caigo en el mismo lugar. Este muñeco está bien sencillito porque no tiene ni boca, ni no tiene nariz, nada más se ven los ojitos. No se ve nada más. Ay, bueno, espérenme. Ay, perdón, se me cayó la tapita de mi silicona, entonces tuve que agacharme. Pero vean. A mi amiga Claudia le va a gustar. Bueno, eso creo. Porque les digo que ella es fanática de Star Wars como yo. Y entonces, ay, me quedó hermoso. Entonces, aquí le vamos a enredar un pedazo de estambre. Así. Y le voy a hacer un nudito. Y vean, ya quedó. Oye, es que de veras que me quedó como quería. Ok, vamos a hacer las carrilleras. Ok, entonces, vamos a hacer las carrilleras. Y esas las voy a hacer en café oscuro. Ay, me dolió como que el jabón me irritó. Ok, vamos a tejer
unas 50 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok, son 50 cadenas y luego voy a hacer una cadena más y voy a tejer punto por punto a partir de la segunda cadena. Hago 2 tiras así, iguales, y regresamos. Entonces son 50 puntos bajos en esta hilera. ¿Sale? Y hacemos otra más. Ok, ya hice las 2 tiritas y entonces vamos a unirlas. Espérenme, me falta... Ay, aquí está. Me falta una aguja, pues sí, la estoy viendo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a cruzarla así y voy a unirla en la orillita con 3 puntadas. Si no le dejaste estambre, porque creo que se me pasó mencionarlo, no te preocupes, o sea, agarra otro pedacito de estambre y ya la unes. No hay problema. Ok. Así. Y luego la paso por todos lados. Ok. Y antes de pegar la otra carrillera, voy a cortar pedacitos. Y ven que les dije que con fieltro blanco, no, estoy viendo que es negro, no lleva las carrilleras blancas. Entonces vamos a cortar cuadritos. Como de medio centímetro. Y voy a hacer los cuadritos. Ok. Y los voy a pegar aquí. Como hicimos con el Chewbacca. Así. Sé que no se distinguen, pero es que así van. Y entonces las pego y luego armamos la otra carrillera, pero va a ir atravesada así, como en X. ¿Ok? Y así la dejo. Y ya casi terminamos el muñequito. Es que les digo que este estaba muy sencillito. La verdad es domingo. Y es que ayer lo empecé, pero... me han salido algunas cosillas por hacer y ya no lo terminé. Y entonces, ahora que es domingo, pues ya lo terminé. Pero sí, miren. Y la otra va así. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo. La uno y pego los otros pedacitos de fieltro. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, ya lo terminé. Miren. Me encantó. Ok, mide 28 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Bueno, para los que somos fanáticos de Star Wars, o sea, le puse un toquecito de resistol, de resistol de silicón líquido aquí, aquí y aquí, para que no se mueva mucho la carrillera. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban, que me regalen un lindo comentario, una manita arriba y espero que les haya gustado todos los de Star Wars. Si quieren algo más, pues nada más escríbanme y a ver cómo me va y lo hago. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.